Muy buenos días con todos. Mi nombre es Jesús Javier Andrade Andrade. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta es la materia de física aplicada, el grupo 2-3, modalidad virtual. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que sería el experimento del frasco de Marriott y vamos a empezar con los objetivos básicos de este laboratorio. Construir el frasco de Marriott y tomar los datos de medidas directas y hacer los cálculos respectivos. Explicar cómo actúa la presión atmosférica, la salida del chorro y su alcance. Grabar su filmina y subir a YouTube luego de pegar el link en el foro. Comentar de manera constructiva a dos compañeros su experiencia con el péndulo desde un punto de vista académico. Vamos a leer un poco sobre este experimento y cuál es el fin. El objetivo de esta práctica es ilustrar el efecto de la presión atmosférica sobre los líquidos. Para ello se utiliza el frasco de Marriott, un recipiente atravesado por un tubo abierto por ambos extremos. El frasco está lleno de líquido, en este caso agua común y corriente, hasta una altura h y cerrado mediante un tapón. El tubo atraviesa la parte superior del frasco y tiene su extremo inferior A sumergido en el líquido. Hablamos de este tubo que está aquí, en el líquido contenido. El líquido sale del frasco por un orificio B, practicado en la parte lateral del recipiente, de modo que la altura entre el extremo inferior del tubo A y el orificio de salida B sea h. Aquí presentamos los materiales básicos para poder realizar este experimento. Una botella vacía, en mi caso una de 2 litros, en un sorbete o cualquier tubo que pueda servir para realizar el experimento. Teflón y una regla de 30 centímetros. El teflón es algo más complementario. En el caso de requerirlo, utilizaremos cualquier tipo de material o sustancia para poder fijar bien este tubo en la perforación que realizamos en la parte superior. La idea es que el aire no se escape por ningún otro lado que no sea el tubo mismo. Por eso, en algunos casos, si la perforación es muy grande, utilizaremos un material teflón o plastilina para poder sellarlo bien. Con una regla de 30 centímetros o cualquier instrumento de medición que te pueda servir para realizar el experimento. Aquí están unas fotos de cómo empecé a medir. Aquí tenemos el tubo que va a atravesar, en este caso el sorbete, medio centímetro, 5 milímetros. Aquí tenemos en el orificio de salida, que son 8 milímetros, y desde la parte inferior de la botella hasta la perforación en el centro tiene que haber 5 centímetros. Y a partir de ahí mismo empezamos a medir en la parte superior de la botella. Aquí hay un video del experimento. Antes que nada, antes de empezar, vamos a aclarar un par de puntos. Yo he llenado la botella un poco más arriba de la altura a la cual yo voy a empezar el ejercicio. En este caso sería de 14.5 centímetros. Lo he medido un poco antes solamente para poder apreciar el momento exacto en el cual empezaría la demostración. Hay una regla ahí para poder medir la distancia del chorro. Bueno, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el chorro se mantiene constante siempre y cuando el líquido esté sobre el tubo. En este caso, aparentemente entre 13 centímetros o 12.12 y medio. La distancia en la cual sale expulsado el chorro es constante siempre y cuando el líquido esté sobre el tubo. Una vez que esté debajo, aquí vamos a verlo, va a empezar a disminuir el alcance. Aquí tenemos otro video, pero desde otro punto de vista, es prácticamente lo mismo. Bueno, vamos a explicar un poco más técnico qué es lo que acabamos de ver. Primero se abre el orificio B y comienza a salir el líquido. El volumen del aire contenido en la parte superior del frasco aumenta, disminuyendo por tanto su presión, y la diferencia entre la presión atmosférica y la presión en la parte superior del tubo hace que el líquido descienda más rápidamente por el interior del tubo hasta que el aire que baja por el tubo penetra en el líquido y asciende en forma de burbujas, como pudimos verla. Por eso tiene que estar totalmente sellado la parte superior.
de la botella. Bueno, aquí tenemos varias fotos, imágenes de cómo se va desenvolviendo el experimento. La velocidad es constante, ya que depende de la altura h, que es constante esta velocidad. Y siempre que el nivel de líquido del frasco esté por encima del extremo inferior del tubo A. El gasto que sale por el orificio B de tiempo es proporcional a la velocidad, por lo que también resulta ser constante. Cuando el nivel de líquido esté por el extremo inferior del tubo, la velocidad de salida dejará de ser constante, ya que de acuerdo a Torricelli, ahora la velocidad de salida es función de la distancia entre la altura de la superficie libre del líquido, la altura que va disminuyendo y la posición del orificio de salida. Aquí tenemos como he medido el momento exacto en que empezó el ejercicio, sería 14.5 centímetros, y este sería el tiempo cero. No debería ser 16.16, pero en base al video, en este momento, en este instante, en el cual empieza el experimento. Aquí simplemente tenemos una variación de tiempo, hacemos una resta de este tiempo, perdón, del tiempo que deseamos saber menos este tiempo de aquí. Y prácticamente desde el orificio hasta la parte inferior del tubo, en este caso el sorbete, sería 6.9 milímetros, pero al ver varias veces el video y medir, me he dado cuenta que el experimento de Torricelli empezaría exactamente a los 6.5 centímetros, que es cuando el agua deja de burbujear exactamente en ese momento y podemos realizar el experimento. Aquí está el chorro constante, va dentro de 12.5 centímetros a 13. En este caso lo dejamos en 13 centímetros. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Para poder obtener lo que sería la fórmula de, del vaciado, el tiempo de vaciado. Entonces, empezamos a igualar lo que sería el caudal de entrada versus el caudal de salida. En este caso, el caudal de entrada no puede ser trabajado con velocidades, ya que esta parte del ejercicio del experimento, la velocidad es despreciable. Entonces, sería volúmenes, el volumen del drenaje, del vaciado, por eso es negativo en función al tiempo. Y aquí sí tenemos la clásica de caudal de salida, que sería velocidad versus áreas, por áreas. Y aquí tenemos esta expresión que sería la velocidad de salida. Bueno, entonces una vez igualamos el caudal de entrada versus el caudal de salida, ordenamos de manera que podamos hacer una integración para poder obtener el tiempo de vaciado. Simplemente despejamos y esta parte de aquí, las integrales, los límites, sería la altura final y versus la altura inicial. Bueno, en esta parte de aquí tenemos una relación de áreas. Entonces, por esa razón, eso es una constante y vamos a sustituirlo por algo más práctico. Puede ser por cualquier letra. La idea es que entendamos que esta letra representa toda esta expresión de aquí. Continuando con la integración, simplemente aquí lo que hago es volver a reordenar eh, la expresión matemática y despejamos t. Entonces nos quedaría esto. Pero recordemos que k es igual a toda esta expresión de aquí, por lo que empezamos a sustituir y ahora sí tendríamos la fórmula para el tiempo de vaciado. Una vez que ya tenemos la fórmula, simplemente lo que hacemos es sustituir con los datos que hemos obtenido midiendo. Aquí están los 11.9 centímetros, que sería desde la parte inferior, más la distancia que hay desde el orificio lateral hasta la parte inferior del tubo. Eso daría los 5 más los 6.9, 11.9. Y todo esto lo llevamos a metros, por eso da 0.119. Y también aquí con la distancia que indica que ya va a trabajar, que es 14.5. Aquí están las áreas de, de, de las perforaciones, los 8 milímetros versus los 5 milímetros.
De aquí el de entrada y este es el de salida. Eso nos da este resultado. Esto sería el tiempo teórico, pero aquí vamos a calcular lo que sería el margen de error. Sería el tiempo teórico menos el tiempo experimental del video, el tiempo que había calculado hace un momento en las filmenas anteriores, que serían los 18.73. Entonces, eso dividido también por el tiempo teórico y por el 100%. Eso nos da un margen de error del menos 2.96%, pero un porcentaje son valores absolutos, por lo que sería el margen de error de 2.96%. Entonces no hemos calculado bien, hemos medido de manera correcta, ya que nuestro margen no es tan alto. Bueno, aquí procedemos a calcular la distancia. Queremos ver el alcance y nos damos cuenta que la velocidad del chorro no es más que esta expresión que tenemos aquí. La velocidad de salida sería la raíz de 2 por la gravedad por la distancia h. Y eso nos da este resultado. Y para poder sacar el tiempo del tiro parabólico, no sería más que esta expresión que tenemos aquí, la raíz de la distancia a, que serían los 5 centímetros que tenemos aquí, por 2, ¿sí? Sobre la gravedad, que es una constante. Luego entonces no tenemos nada más que hacer que sustituir y el alcance no es más que la velocidad por el tiempo. Y eso nos da este resultado que llevado a centímetros nos da 11.40 centímetros. Esa es la distancia teórica versus la distancia experimental del video, que en mi caso serían los 13 centímetros. Perdón. Entonces aquí vamos a calcular nuevamente el porcentaje de error. Sería que el tiempo teórico, este tiempo de aquí, menos el tiempo experimental, y eso dividido por el tiempo teórico, la distancia teórica, y multiplicado por el 100%. Eso nos daría 0.14%, nuevamente valor absoluto, 0.14% de error. Y así culminamos con esta presentación. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.